Durante siglos, China fue la economía más grande del planeta. Después, desapareció. Y hoy está regresando. La pregunta no es si cambiará el mundo, sino si tú estás preparado para entenderlo. Mientras ves este video, China está construyendo ciudades que no aparecerán en guías turísticas, diseñando rutas comerciales que cruzan continentes y planificando un futuro que va mucho más allá de una generación. Pero para entender a la China que vemos hoy, tenemos que viajar miles de años hacia atrás. Porque para entender la China que hoy sorprende al mundo, primero tenemos que viajar miles de años atrás, a una civilización que nunca desapareció. Sección 1. China no nació ayer. Viajar por China no es visitar un país, es caminar sobre capas de tiempo. Cada dinastía fue una reconstrucción. China no sobrevivió por ser fuerte, sino por saber adaptarse. Cada paso es una huella dejada hace siglos. Cada muro, cada río, cada montaña ha visto imperios nacer y caer. China no es una nación moderna que apareció en un mapa reciente. Es una civilización que aprendió a desaparecer sin morir. Mientras otros imperios colapsaron para siempre, China cayó, se fragmentó, se reconstruyó. Una y otra vez. Las dinastías no fueron solo gobiernos, fueron capítulos. Xia, Shang, Zhou, Qing, Han, Tang, Song, Ming, Qing. Cada una dejó algo atrás. No ruinas, sino cimientos. La escritura que unió territorios lejanos. La burocracia que organizó millones cuando otros apenas gobernaban aldeas. La filosofía que enseñó orden antes que conquistar. Confucio habló de jerarquía, disciplina y deber, cuando gran parte del mundo aún luchaba por sobrevivir. Mientras Europa vivía bajo feudos, China ya usaba papel. Mientras otros navegaban guiados por el azar, China ya tenía brújula. Mientras el poder se heredaba por sangre, China seleccionaba funcionarios por mérito. No fue casualidad. Durante siglos, China no fue una potencia más. Fue el centro. Durante casi 2000 años, China fue la economía más grande del planeta. No como excepción, sino como norma. El comercio fluía hacia ella. El conocimiento nacía en ella. La innovación la atravesaba. El mundo miraba a China, como hoy mira al futuro. Pero incluso las civilizaciones más antiguas pueden caer. Y cuando China cayó, no fue una caída silenciosa. Fue lenta, dolorosa, visible para todos. Y luego, el mundo entero aprovechó. Ese momento de debilidad no fue olvidado. Fue aprovechado por potencias que veían a China no como civilización, sino como botín. Porque ese momento de debilidad no fue olvidado. Fue explotado. Y así comenzó lo que China aún recuerda como el siglo de la humillación. Sección 2. El siglo de la humillación. Imagina caminar por un puerto chino del siglo XIX. El olor a sal, el ruido de las olas, el murmullo del comercio. Y de pronto, ver banderas extranjeras ondeando en tu propio territorio. Puertos controlados, territorios perdidos. Las calles siguen siendo chinas, los rostros también. Pero el poder, ya no. Puertos controlados, territorios perdidos. Tratados firmados bajo amenaza, ciudades abiertas a la fuerza, leyes dictadas en idiomas ajenos. China no fue conquistada en una sola batalla. Fue erosionada, año tras año, acuerdo tras acuerdo, derrota tras derrota. Las guerras del opio marcaron el comienzo. No fueron solo guerras por comercio, fueron guerras por dignidad. China fue obligada a aceptar drogas, armas y condiciones humillantes en nombre del libre mercado. Barcos extranjeros anclados en puertos chinos. Soldados caminando por calles milenarias.
Zonas enteras donde los chinos no tenían autoridad en su propio país. Hong Kong cedida, puertos abiertos a la fuerza, economía drenada. El imperio que durante siglos fue el centro del mundo, ahora pedía permiso. Y cuando China aún sangraba, llegó otra herida. Japón invadió. Ciudades arrasadas, millones de muertos, familias destruidas, memoria marcada. No fue solo derrota militar, fue trauma colectivo. Para muchas culturas, el pasado se olvida. Para China, el pasado se recuerda, se estudia, se transmite, se convierte en advertencia. China no olvidó esta herida. La convirtió en doctrina. Desde ese momento, una idea quedó grabada en la mente china. Nunca más ser débil. Y para lograrlo, China estaba dispuesta a reinventarse. Cueste lo que cueste. Un imperio milenario reducido a la humillación. Después de décadas de invasión y humillación, China tomó una decisión extrema. Reinventarse. Cueste lo que cueste. Sección 3. La revolución que lo cambió todo. Millones creyeron que el sacrificio valdría la pena. Otros nunca vivieron para verlo. China no era un país. Era un pueblo cansado. Cansado de humillación. Cansado de hambre. Cansado de promesas rotas. Cuando la revolución llegó, no lo hizo con certezas. Llegó con esperanza. En 1949, China tomó una decisión radical. Cambiarlo todo. Tierra, poder, sistema. Un país campesino, devastado por guerras, decidió reinventarse bajo una idea absoluta: control. El precio fue enorme, el dolor incalculable, el gran salto adelante, la revolución cultural, nombres que prometían progreso, pero dejaron cicatrices. Millones murieron, familias desaparecieron, tradiciones se rompieron. No fue una transformación limpia, fue una herida abierta. Algunos creyeron, otros obedecieron. Muchos no tuvieron opción. La historia no siempre avanza con consenso. A veces avanza con miedo. Pero incluso en el caos, algo se estaba formando. Un Estado fuerte, centralizado, disciplinado. China no olvidó su pasado reciente. Lo observó, lo analizó, lo archivó. La revolución no solo cambió a China, cambió cómo China ve el poder. Entendió que el desorden trae debilidad, que la fragmentación invita a la invasión y que el control podía ser una herramienta de supervivencia. Pero lo más importante no fue lo que China perdió, sino lo que aprendió. Del sacrificio nació una pregunta peligrosa. ¿Y si China podía hacerse fuerte sin parecerse a Occidente? Sección 4. Riqueza sin democracia. China decidió algo radical: copiar la eficiencia económica, pero no la ideología. ¿Y si el progreso no tuviera una sola forma? Después del caos, China hizo algo que nadie esperaba. Abrió su economía, pero no abrió su sistema político. Durante décadas el mundo asumió una regla simple: riqueza trae libertad, crecimiento trae democracia. China decidió poner esa regla a prueba. Tras la muerte de Mao, llegó Deng Xiaoping, y con él una frase que lo cambió todo. No importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. China no eligió capitalismo puro, ni socialismo clásico. Eligió algo distinto: eficiencia económica sin pluralismo político. Zonas económicas especiales, inversión extranjera, fábricas, exportaciones. Todo bajo una condición: el poder no se discute. Occidente observó con optimismo. Pensó: cuando se enriquezcan, se parecerán a nosotros. Pero China no quería parecerse a nadie. El experimento funcionó. Cientos de millones salieron de la pobreza. Nació la mayor clase media del planeta. Ciudades completas surgieron en una generación. Sin elecciones competitivas, sin alternancia, sin abrir el sistema. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿y si el progreso no tuviera una sola forma? Para muchos en Occidente, el modelo chino inquieta, porque rompe una creencia profunda.
que el desarrollo económico y la democracia son inseparables. China demuestra que no siempre. Pero este modelo tiene un precio. Orden sin debate. Estabilidad sin disenso. Prosperidad con límites. Y ese experimento no solo cambió a China, cambió la conversación del mundo entero. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Hoy se ven en acero, vidrio y luces de neón, en ciudades que parecen sacadas del futuro. Ciudades que parecen del futuro. Visitar Shenzhen hoy es como viajar al futuro, pero sin saber qué pasado se dejó atrás. Hace apenas 40 años, Shenzhen era un pueblo pesquero, un punto casi invisible en el mapa. Hoy, es una mega ciudad con más habitantes que muchos países. Rascacielos, pantallas gigantes, trenes que se deslizan como si flotaran. Aquí, el dinero casi no existe. Se paga con el rostro, con el teléfono, con un gesto. Los semáforos piensan, las cámaras observan, las calles nunca duermen. Todo funciona demasiado bien. Y Shenzhen no es una excepción. Shanghái, Beijing, Guangzhou, Chongqing. Más de 600 ciudades. China construye ciudades más rápido de lo que otros países planifican barrios. Trenes de alta velocidad cruzan el país como venas de acero. En horas, lo que antes tomaba días. El tiempo se comprime. La distancia deja de importar. Pero cuanto más alto crece el vidrio, más profunda se vuelve la sombra. Porque estas ciudades no solo están diseñadas para vivir, están diseñadas para funcionar, para optimizar, para medir, para ordenar. Cada movimiento deja rastro. Cada pago, un dato. Cada rostro, una señal. Para muchos viajeros, esto es fascinante. Eficiencia, seguridad, velocidad. Para otros, es inquietante, porque el futuro aquí no pregunta, simplemente avanza. Y cuanto más crecen estas ciudades, más crece también el control. Porque detrás de las luces existe un sistema invisible que lo observa todo. Sección 6. Control y vigilancia. Para algunos viajeros, China es fascinante. Para otros, inquietante. ¿Te sentirías seguro o vigilado? Imagina caminar por una avenida iluminada, pantallas, luces, movimiento constante y, sin embargo, sentir que no estás solo. Cámaras en cada esquina, sensores invisibles, sistemas que observan sin mirar. No te siguen, te registran. No te juzgan, te clasifican. En China, la vigilancia no es excepción, es infraestructura. Como el transporte, como la electricidad, como el Internet, funciona todo el tiempo. Para muchos ciudadanos esto no es opresión, es orden, menos crimen, más previsibilidad, más estabilidad. Después de siglos de caos, el orden tiene valor. Pero para un visitante, la sensación es distinta. El teléfono avisa, la cámara reconoce, el sistema responde. Rápido, eficiente, silencioso. Pagas un café con tu rostro. Accedes a un edificio con un escaneo. Cruzas una calle. Y alguien sabe que lo hiciste. Este sistema no solo controla personas, controla fábricas, rutas comerciales, flujos de dinero. Gran parte de lo que consumes cada día pasa por aquí. China cree en algo simple, el colectivo por encima del individuo. No es una decisión reciente, es una respuesta histórica. Y aquí nace el verdadero dilema. No técnico, no político, humano. ¿Te sentirías seguro o vigilado? Mientras decides cómo te sentirías, China sigue avanzando. No solo observando al mundo, sino fabricándolo. Este control no solo observa personas, también dirige fábricas, rutas, mercados y gran parte de lo que consumes cada día. Sección 7. La fábrica del mundo. China no quiere venderte barato.
quiere venderte todo. Durante décadas el mundo creyó que China solo era mano de obra barata. Fábricas simples, producción masiva, costos bajos. Ese mundo ya no existe. Hoy China fabrica tu ropa, tu teléfono, tus electrodomésticos, pero también los componentes, las máquinas, las piezas que fabrican otras piezas. Mientras otros países tercerizaron la producción, China la integró. Desde la mina hasta el puerto. Desde el diseño hasta la entrega. Todo dentro del mismo sistema. Una fábrica en China no tarda meses, tarda días. Un cambio de diseño no requiere renegociación, requiere una orden. Eso es eficiencia. Mientras algunos debaten regulaciones, China construye. Mientras otros discuten salarios, China automatiza. Mientras unos reaccionan, China planifica a 30 años. Millones de trabajadores, jornadas largas, disciplina estricta, pero también capacitación técnica, escala, especialización. No es improvisación, es sistema. China no solo produce para su mercado, produce para América, Europa, África, América Latina, y cada contenedor que sale del puerto lleva dependencia. Cuando China se detiene, las cadenas globales colapsan. Faltan chips, faltan piezas, faltan productos. El mundo entero lo ha sentido. Y eso tiene consecuencias globales. Pero fabricar el mundo no es suficiente. El siguiente paso es dirigirlo. Sección 8. China y el mundo. La nueva ruta de la seda no es una carretera. Es una red invisible de influencia. No empieza en China ni termina en Europa. Se extiende en silencio, por puertos, ferrocarriles, carreteras, satélites, cables submarinos. No conquista territorios, conecta dependencias. Mientras otras potencias hablan de bases, China habla de infraestructura. Mientras unos envían soldados, China envía ingenieros. Y donde llega el cemento, llega la influencia. Un puerto financiado, un tren construido, una deuda asumida. No parece poder, hasta que lo es. China no piensa en ciclos electorales, piensa en generaciones. Un proyecto hoy puede tardar décadas, pero cuando madura, es irreversible. Cada país conectado gana infraestructura, pero también adapta decisiones, contratos, votos, silencios. La influencia moderna no ordena, sugiere. Regiones olvidadas por el capital tradicional encuentran en China una puerta abierta, rápida, sin demasiadas preguntas. El precio se paga después. China no exige ideología. No exporta religión. No promete democracia. Ofrece algo distinto. Desarrollo sin discurso. ¿Es cooperación o dependencia? La respuesta no es inmediata. Se revela con el tiempo. Cuando una red une continentes, no necesita dominar, solo permanecer. Pero toda expansión tiene límites. Y todo gigante enfrenta tensiones internas. Sección 9. Pensar en siglos. En China, el tiempo no corre. Se administra. Mientras gran parte del mundo vive atrapado en el presente, China piensa en consecuencias, no en resultados inmediatos, en trayectorias. Un proyecto no se mide por su impacto hoy, sino por lo que será dentro de 30, 50, un siglo. Esta mentalidad no nació con el partido. Viene de mucho antes, de imperios que aprendieron que resistir era pensar más allá de una vida humana. Para China, la paciencia no es debilidad, es ventaja. Esperar también es actuar. Mientras otros reaccionan, China observa. Mientras otros corrigen errores, China los incorpora al plan. Nada se descarta, nada se olvida. Por eso, cuando parece inmóvil,
está avanzando. Esta forma de pensar explica decisiones que desde fuera parecen lentas o incomprensibles, pero que dentro siguen una lógica férrea. Un error hoy puede ser tolerable si fortalece la posición mañana. En China no se busca ganar cada batalla. Se busca no perder la guerra. Y esa guerra no siempre se libra con armas. Se libra con tiempo, con paciencia, con memoria. Pero incluso los planes más largos enfrentan límites. Porque ningún gigante crece sin fricción. La pregunta ahora es, ¿qué tan lejos puede llegar China? Sección 10. ¿Hacia dónde va China? China no es invencible, pero tampoco es improvisada. Tiene desafíos reales. Demografía envejecida, desigualdad interna, presión internacional. Nada de eso es invisible para ellos. El gigante avanza, pero siente el peso de su propio tamaño. Cada decisión impacta a millones. Cada error resuena en todo el sistema. China ya no puede copiar, ya no puede esconderse. Ahora debe liderar. Y liderar es más difícil de crecer. Porque exige responder preguntas que antes podían ignorarse. ¿Puede crecer sin perder control? ¿Puede innovar sin abrirse? ¿Puede influir sin provocar resistencia? No hay respuestas simples. Y eso es lo peligroso. Y lo fascinante. China no busca dominar el mundo mañana. Busca estar presente cuando el mundo tome decisiones. No quiere imponer un modelo. Quiere que su modelo sea inevitable. El futuro no llegará con una explosión. Llegará como siempre lo hace China. Paso a paso. Silencioso. Persistente. Implacable. Y quizá la pregunta real no sea ¿a dónde va China?, sino si el resto del mundo está listo para seguirle el ritmo. Viajar a China no es solo cambiar de país. Es cambiar de forma de pensar. Porque el mundo que viene no se parecerá al pasado. Y China ya lo está construyendo. Si te gusta viajar para entender culturas, historia y el mundo real, suscríbete al canal. Aquí viajamos más allá de los mapas.